Continuamos, chavos, entonces. Entonces, nuevamente, son tres características las que tienen los objetos. Tienen un estado, que es el valor de sus atributos en ese momento, un comportamiento que nace o se empieza a operar cuando se le manda un mensaje a él, es decir, cuando pides la ejecución de uno de los métodos. Ujú. Y finalmente identidad, que nos dice que no va a haber dos objetos iguales, ujú, y aunque tuvieran ambos el mismo estado, ¿ok? Son dos objetos distintos, cada uno tiene su propia identidad, es decir, tiene su posición en memoria. Bueno, entonces, nuevamente repasando esto, chavos, ¿qué es lo más importante cuando ustedes, ahorita que ya van a diseñar y programar orientado a objetos, los cuatro pasos que deben de hacer? Entonces, nuevamente, identificar los objetos en un procedimiento, un problema del programa que van a automatizar, ¿no? Si están en una tienda, por ejemplo, dicen, a ver cómo hago un sistema para una tienda. Pues me paro ahí en la tienda y veo que llega un cliente. El cliente pide el precio de un producto, se lo pide al cajero, ¿no? El cajero pues, le da busca el producto en una libreta, encuentra el precio. Uh-huh. A lo mejor el cliente le pregunta, oye, ¿cuántos tienes? ¿No? Para ver las existencias, ¿no? Vamos, tengo 5, ok, perfecto. Entonces el cliente a lo mejor le dice, véndeme 4. Uh-huh. Entonces le vende 4 el cajero, ok, realiza la operación y ya se sale. Llega otro cliente que es María, con el otro cajero, etcétera, etcétera. Y eso es lo que me voy a poner a ver qué es lo que pasa, ¿no? Identifico qué actores hubo ahí, qué objetos hubo. Ah, pues ya vi que estaba el cliente Juanita, estaba el cliente Pedrito, que lo atendió el operador Jorge y el operador Verónica. Ujú. Que compraron un producto que es gansito y otro producto que es un refresco. Ujú. Pero ya pude identificar los objetos, ¿no? Productos, clientes, cajero, ¿sí? Eso se refiere con la identificación de los objetos del problema. Después de ahí hacemos la clasificación, ¿no? Ah, pues ya vi que en común tanto Juanito como Pedrito son clientes. Los clasifico como clientes. Ya tengo una primera clasificación. Luego veo que quedamos que Jorge y Verónica pues, son cajeros. Otra clasificación, cajeros. El gansito y el refresco son productos. Ya tengo tres clasificaciones: productos, clientes y cajero. Ujú. Que es el agrupamiento en clases, que es el paso número 2. Y eso es porque yo vi que el producto 1 y el producto 2 comparten características, es decir, tienen un precio, tienen una caducidad, tal vez, tienen existencias, pero son comunes y de ahí lo clasifico. Ujú. Y en paso número 3 se identificó justamente esos atributos, ¿no? Los datos y las operaciones, es decir, qué puede o qué hace cada uno de ellos en el programa o en el proceso. Y finalmente, las relaciones que hay entre ellos, cómo interactúan entre ellos, quién le va a pedir qué a qué, ¿sí? Aquí viene lo bueno. Son los 4 principios básicos de la programación orientada a objetos que necesitamos saber, que es abstracción, encapsulamiento, herencia, reutilización de código y polimorfismo. Vámonos uno por uno para que lo entiendan. ¿Sí? Vámonos uno por uno. Bueno, vamos con el primero que es abstracción. Pues que la abstracción es la propiedad que considera los aspectos más significativos o notables de un problema y expresa una solución en esos términos. Subrayo más significativos, es decir, en este mismo problema, por ejemplo, de la tienda,
Yo no me voy a fijar, por ejemplo, en el color de ojos del cliente o del cajero, o no me voy a fijar en cómo están vestidos ellos, si tiene playera o no tiene playera, si tiene ojos azules o tiene ojos cafés, ojos negros. Son datos irrelevantes. O no me interesa saber si la persona sabe jugar matatena o no sabe jugar matatena. Sí, ese comportamiento, pues la verdad es que no me importa. Entonces, lo que debo de ver es los comportamientos y los atributos que realmente son significativos para mi sistema. ¿Qué puede ser significativo de un cliente? Ah, pues a lo mejor el nombre del cliente, a lo mejor cuánto dinero tiene. El caso del cajero, pues también a lo mejor su nombre, su turno. En el caso del producto, obviamente el nombre del producto, el precio del producto, las existencias. Eso es lo que para mí, en mi sistema, son los aspectos notables que yo necesito traerme a mi programa. Entonces, la abstracción es traer, traer solamente una parte tanto del comportamiento, de los comportamientos, como de los atributos con los que cuenta el objeto. Porque en la vida real, cada objeto es muy complejo, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, aquí el plumón que yo les decía, el plumón, pues yo nada más lo que me interesa a lo mejor es el color y que pinta, un atributo que es color y un método que es pinta. Pero si lo veo en la vida real, pues esto tiene muchas cosas, por ejemplo, cómo está fabricado, qué medidas tiene, ¿no? De qué material es, me servirá, no me servirá, pues dependerá del contexto del problema. Uh-huh. Si mi problema es fabricar plumones, pues ahí a lo mejor ahí sí necesito medidas, material, etcétera. Pero si mi problema es usar el plumón, pues no me interesa a lo mejor de qué está hecho, ¿no? ¿Ok? Entonces, igual en la casa de la tienda, a mí no me interesa a lo mejor saber si saben jugar matatena o no jugar matatena. Lo que me interesa es saber si puede vender, por ejemplo, el vendedor y puede comprar el comprador. Esas son las cosas que me interesan. Su edad, a lo mejor no me interesa, pero sí me interesa a lo mejor el monto de dinero que tiene. Entonces, nada más abstraigo los atributos y los comportamientos que me interesan para mi programa. Eso se refiere en la programación de orientado a objetos en cuanto a la abstracción. Vamos a traernos solamente los atributos y métodos más relevantes. Por eso los pongo ahí negrito. El ejemplo de ahí que viene en el libro de la televisión, ¿no? Con la televisión, este, yo puedo traer solamente los elementos visibles que me interesan de la televisión, ¿no? A través del control remoto puedo prender, puedo apagar, puedo subir volumen, puedo bajar volumen, etcétera. Pero ya el funcionamiento, por ejemplo, interno o el color del chasis de la televisión son aspectos que a lo mejor no me interesa y por lo tanto no los voy a traer a mi programa, no voy a abstraerlos de ahí. ¿Dudas de lo que es la abstracción, chavos? Okay. Vámonos entonces ahora con encapsulamiento. Bueno, encapsulamiento ya más o menos los habíamos visto la clase pasada. Es el ejemplo aquí de la bocinita, ¿sí? Donde si este es el objeto, como ahí se ve muy claro, por ejemplo, que está encapsulado. ¿Qué es lo que está encapsulado? ¿Qué no puedo ver? Pues no puedo ver cómo funciona por dentro. Lo que me interesa a mí, que va de la mano con la abstracción, es simplemente a lo mejor para qué sirve. De hecho, aquí tiene, por ejemplo, nada más por ahí unos, no sé si lo ven, unos botones, que son 4 botones, que es para encenderlo, para un más y un menos, y uno que prende la luz, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Ahí lo que hice fue prenderlo. ¿Qué hizo la bocinita de manera interna para prender? No tengo ni idea, ¿no? Por ejemplo, aquí está, creo que es el poquito. Ahí está, mira. Apagué.
Ahí está, ¿no? Ya lo prendí. Ese es un botón para prender y apagar. ¿Qué hace esta bocina para poder prender y apagar? Nuevamente, no tengo la menor idea. A eso se refiere el encapsulamiento. El encapsulamiento no me permite ver solamente los aspectos importantes a mí como usuario de este objeto. Y lo que único que me interesa es saber que hay un botón para prender y apagar. Visiblemente puedo ver que el estado del foco es prendido. Uh-huh. Y tengo otros botones para subir y bajar el volumen. Aquí no, ahorita no suena porque no tengo sonido, pero bueno, tengo esos botones, ¿no? A eso se refiere el encapsulamiento, ¿no? Eh, Como dice aquí, ¿no? Los objetos que poseen las mismas características y comportamientos se agrupan en clases, eso ya lo sabemos, que no son más que unidades de programación que encapsulan datos y operaciones. ¿Sí? Entonces, dentro de una clase yo encapsulo comportamiento y atributos. Lo que hace el encapsulamiento es que oculta cómo hace de manera interna sus funciones el objeto, dando solamente, ocultando todos esos datos. Eso se refiere con encapsular, ocultar, meter dentro de, y que yo no me pueda fijar, y dejar visible solamente lo que es importante. Entonces, en esencia, solamente yo lo único que veo es la interfaz de lo que puedo hacer con el objeto. De este modo, yo estoy ofreciendo con el encapsulamiento seguridad de que nadie se va a meter al código de lo que está dentro de esta bocinita con el funcionamiento. Yo solamente la voy a utilizar. A eso se refiere el encapsulamiento. Yo puedo decidir a nivel código qué se ve y qué no se ve a través de la visibilidad tanto de los métodos como de los atributos. Y aquí ahora sí, ya después de un medio semestre, ya encontramos el sentido de la palabra public, ¿no? Que tenemos que poner siempre ahí en los métodos o en la declaración de la clase. Aquí te dice más o menos la visibilidad que tiene cuando yo declaro ya sea un método o un atributo, qué visibilidad tengo, ya sea en la misma clase, desde una subclase, que ahorita que vamos a herencia van a ver que es una subclase, y desde cualquier otra clase. Entonces, dependiendo la visibilidad de cómo yo declare ese atributo o ese método, es donde se va a ver. A eso se refiere con encapsularlo, el dejar que se vea o dejar que no se vea. ¿Dudas de este concepto de encapsulamiento, chavos? Entonces, veo el mundo real, abstraigo solamente los comportamientos y las características que me interesan según mi programa a través de la abstracción. Luego de eso decido cuáles de esos de esos elementos que yo tuve que abstraer de la realidad van a ser públicos para todos y cuáles no, para encapsularlos. Yo no tengo que decir cómo implementé un método, pero sí tengo que decir que puedo hacer algo o no puedo hacerlo. Estaba viendo aquí el chat. Ok, vamos bien. Vámonos entonces ahora con herencia. Herencia es algo un poquito más sencillo, y porque es algo que conocemos en la vida real, ¿no? Y prácticamente lo que dice es que si ya tienes una clasificación, puedes tener subclasificaciones. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí tengo la clase animal y puedo tener subclases como son los reptiles, los mamíferos, las aves, los reptiles. ¿Sí? Entonces, eso se refiere con una subclase. Tengo la clase principal y la subclase. La subclase es la hija y la clase es el papá, que también se conoce como superclase, y la otra sería clase hija. Lo principal que tiene, característica que tiene la herencia es que todos los comportamientos y características que tiene un animal automáticamente son heredados
a cualquiera de sus subclasificaciones, como son los mamíferos, por ejemplo. ¿Ok? Todos los animales están de acuerdo que comen y por lo tanto pueden comer tanto los mamíferos, los reptiles, como los pájaros, ¿no? Entonces yo podría comer definida como un animal, ¿ok? Al poner yo que los mamíferos heredan de la clase animal, estoy diciendo que todo lo que pueda hacer un animal, que esté definido aquí como que pueda hacer un animal, automáticamente lo va a poder hacer un mamífero, ¿ok? Pero dirían, entonces, ¿para qué creo otra clase, no? Si es lo mismo, no, porque elijo adicional a los atributos y los métodos que tiene aquí definido, puede tener adicionales exclusivos de los mamíferos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la gran ventaja de la herencia es de que yo, de mi clase padre, heredo tanto sus atributos como sus métodos, pero yo mismo puedo tener adicionalmente otros atributos y otros métodos. A eso se refiere la herencia. Hago subclasificaciones, las subclasificaciones heredan todos esos atributos y métodos de arriba, pero adicionalmente tienen otros. Eso es a lo que se refiere la herencia, ¿no? Este, yo creo que en un programa ya más avanzado sí lo pueden utilizar. Nosotros realmente creo que no lo utilizaremos en nuestros programas, pero bueno, es bueno que sepan este concepto de herencia que nos permite, digamos, dividir un poco más todavía las clasificaciones que estoy haciendo. Entonces, resumiendo, aquí dice, ¿no? Las clases modelan el hecho de que el mundo real contiene objetos con propiedades, atributos y comportamientos. O sea, partimos de que las cosas que están afuera tienen tanto atributos como ciertos comportamientos. La herencia, por su parte, parte del hecho que los objetos tienden a organizarse en ciertas jerarquías. Ujú. En la vida real, pues hay ciertas jerarquías, ¿no? Están los automóviles, en general los automóviles, abajo de ellos puedo tener camiones, puedo tener motocicletas, porque son autos móviles. Ujú. Desde el punto de vista de la relación que existe entre el papá y el hijo, se le conoce en programación orientada a objetos como la generalización y se lee como es un, ¿ok? Aquí si lo leemos así, la flecha va hacia arriba, ¿no? Entonces lo que quiere decir es, un mono es un animal, una jirafa es un animal, un canguro es un animal, un pingüino es un animal. Por lo tanto es que hereda, ¿no? Todas las características y métodos de un animal son heredados a, por un lado, el mono, las jirafas, el canguro y el pingüino. Ok, y finalmente la reutilización de códigos, chavos, pues eso ya lo están haciendo ustedes. Cuando están usando, por ejemplo, el escáner, cuando usamos los objetos de manejo de archivos, pues estamos usando código que ya alguien más hizo y simplemente nosotros lo volvemos a utilizar. Eso nos permite reducir, reutilizar el código y pues prácticamente estamos reciclando, ¿no? Para no utilizar código de más. Eso se refiere a la reutilización. Pero bueno, las cuatro puntos básicos cierra con el poliformismo. Entonces me traigo los elementos básicos visibles para mi programa, los importantes, los encapsulo dentro de un objeto de una clase, veo si necesito hacer subclases de la clase. Uh-huh. Y finalmente también puedo ver dentro de lo que hace el objeto, hay algo que se conoce como polimorfismo, es decir, que un objeto puede tener o puede tener varias formas, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no?
Dentro del poliformismo hay dos tipos de poliformismo en orientado a objetos. En particular, cuando hablamos de poliformismo, nos estamos refiriendo mucho a los métodos. Ujú. Entonces, yo tengo un tipo de poliformismo estático y otro dinámico. Al estático también se le conoce como overload, que es sobrecarga, ujú, y el dinámico, que es override. El estático se ejecuta el poliformismo en el tiempo de compilación del programa y el dinámico se hace en tiempo de ejecución. Este yo creo que es el tema más complicado, ¿no? Pero yo creo que el que más nos podríamos utilizar es el de sobrecarga, que simplemente lo que quiere decir es que yo puedo declarar un método, déjenme ver que le siente la máquina, yo puedo declarar un método, por ejemplo, en el papá y en el hijo, que es avanzar, ujú, y, no, ese no sería, perdón. La parte de sobrecarga de métodos se refiere a, por ejemplo, nosotros, nuestra calculadora, ¿no? Nuestra calculadora que hicimos, nuestra función suma o sumar, requiere de dos parámetros, el número uno y el número 2. Pero yo podría hacer una función que requiera de 3 y le llamo igual sumar, o de 4 o de 5 o de 100 y a todas le llamo igual dentro de la misma clase. Yo puedo hacer eso, sí, yo puedo llamar una función con el mismo nombre, pero con lista de parámetros distintos. La sobrecarga nos permite hacer eso. Entonces, cuando yo llame a la función y le mande 3 parámetros, automáticamente el compilador va a saber que me estoy refiriendo a la función que está definida con 3 parámetros. A eso se refiere con el polimorfismo, perdón, estático, donde yo pueda declarar una función pueda declarar varias funciones dentro de la misma clase con el mismo nombre, pero con distinto número de parámetros. Y el dinámico es un poquito más complicado y lo que quiere decir es que yo puedo tener la misma función tanto en el hijo como en el papá y automáticamente el compilador va a saber a qué función me estoy refiriendo de avanzar, si a la del papá o a la del hijo. Esta propiedad del poliformismo, la verdad es que la podemos utilizar más nosotros o lo utilizamos más de programas ya hechos. Pero que hagamos algo así, la verdad es que hagamos algo muy complejo, ¿no? ¿Dónde lo vemos, por ejemplo, en la parte de sobrecarga, de overload? Lo podemos ver, por ejemplo, en println. Es un método, cuando ustedes le ponen println y abren paréntesis, digo, ponen println, van a ver que hay muchos println, porque pueden mandar tanto una string como un número, o la combinación de ellos, etcétera, y el compilador solito va a saber cuál es el que debe utilizar. Eso se refiere con el override. El override, la verdad es que es más complicado de verlo. Yo creo que más adelante trataremos de ver un ejemplo de este. Pero bueno, en resumen, el poliformismo lo que quiere decir es que nuestro mismo objeto puede tomar varias formas, ¿sí? En traducción es que los métodos pueden reaccionar de forma distinta aunque se llamen iguales. ¿Dudas entonces, chavos? Ahora sí, de los 4 elementos básicos bueno, 5 elementos básicos de la programación orientada a objetos. Es abstracción, el encapsulamiento, la utilización del poliformismo, polimorfismo. Entre, a ver, de nuevo, es abstracción, encapsulamiento, herencia, reutilización de código. Pues simplemente lo que ya estamos haciendo nosotros, chavos. O sea, ya reutilizamos, por ejemplo, la clase scanner, ya utilizamos la clase file reader, ¿no? Estamos reutilizando el código que alguien ya hizo.
Eso se refiere con la reutilización de código. Y yo me puedo llevar una clase de un programa a otro, sin necesidad de volverla a codificar. ¿Ok? Bueno, ya para acabar la teoría y ahorita nos vamos a hacer unos ejemplos en, el, en Eclipse. Me preguntaron la clase pasada, ¿no? Si vamos a ver UML. Vamos a verlo nada más como una embarradita, porque en realidad eso es lo que van a ver ustedes en la materia de análisis y diseño de sistemas. UML es un lenguaje de modelado, es decir, es un lenguaje gráfico, ¿sí? Donde, como al ser un lenguaje, pues tiene ciertas reglas, vocabulario, etcétera, etcétera, pero para verlo así muy resumidamente, es simplemente un lenguaje de diagramas, ¿no? La idea es que si yo hago un diagrama, ustedes me puedan entender qué es a lo que me refiero. Y utiliza varios tipos de diagramas según lo que quieran comunicar. Puedes, bueno, hay una clasificación que son los diagramas estructurales y otra que son los diagramas de comportamientos o estáticos y dinámicos. ¿Okay? Del lado de los estáticos están el diagrama de clases, componentes, estructura, display y objetos. Y del otro lado están los actividad, comunicación, interacción, secuencia, máquinas, tiempo, casos de uso. Nada más como para que se den una idea, el diagrama actividad es lo que ustedes conocen como diagrama de flujo. ¿Sí? Pero la idea es que es un lenguaje unificado porque todo ya, bueno, tiene exactamente los símbolos que van a utilizar y que si yo veo un diagrama, por ejemplo, ¿qué será? De secuencia, yo voy a poder ver, puedo definir cómo se interactúan las clases entre sí sin necesidad de ver el código. Por eso es un lenguaje y es muy utilizado, ¿no? Por el momento a mí lo único que tal vez me utilizaría, necesitaría de ustedes es que supieran identificar una clase. En UML ustedes pueden identificar una clase de esta forma. Ponen el nombre de la clase y dos divisiones o depende de otro tipo de diagramas, nada más van a encontrar un cuadrado con el nombre de la clase. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo pongo el nombre de la clase, sus atributos y sus métodos. ¿Cómo quedaría al final? Pues quedaría más o menos como ¿no? La clase auto con este número de atributos y este número de métodos. Entonces yo cuando veo este diagrama, yo ya entiendo, digo, ok, tienes una clase que se llama auto, que tiene 4 atributos, ruedas, motor, puertas y potencia, y tiene 3 métodos. Entonces es un lenguaje que yo entiendo, ¿no? Eso se refiere con UML. ¿Ok? El UML también nos permite identificar la visibilidad de cada uno de los atributos y los métodos a través de símbolos. ¿Sí? Si lo ven aquí, por ejemplo, el más quiere decir que es un atributo público, el gatito que es protegido y el menos que es privado. Igual aplica para los métodos público, protegido y privado. Entonces, yo ya puedo ver prácticamente, bueno, puedo ver la visibilidad de cada una, por ejemplo, de los atributos en base a la definición de cada uno. Público quiere decir que cualquier clase lo puede ver. El privado es que no lo puede ver ninguna otra clase. Y el protegido es que solamente como que los hijos o los que heredan de ahí son los que lo pueden ver, ¿no? El atributo o el método. Es de lo que hablábamos, va muy de la mano con el encapsulamiento, esta parte de la visibilidad, ¿no? Y eso ya sería un ejemplo. Entonces, UML me permite leer a través de un diagrama la clase que me quieres expresar, ¿no? Entonces aquí que dice, dice que estás representando una clase que se llama empleado, nombre de la clase empleado, y que tiene estos atributos, donde, por ejemplo, aquí me dice que
es dirección, ciudad, provincia y código postal son públicos, empleador ID es privado y número de seguro social y salarios son protegidos. A su vez también me está diciendo el tipo de dato que es cada uno e inclusive la inicialización que tiene. Y que tiene cinco métodos, ¿no? Públicos. Bueno, cuatro métodos públicos y uno protegido, que es contratar, despedir, promover y degradar, que son públicos, y trasladar, que es protegido. Eso es UML, chavos. Pues prácticamente es ver un diagrama y poder definir de qué se trata a través de un diagrama. Se usa para el diseño, obviamente. O sea, yo hago primero estos diagramas para diseñar cómo va a ser mi clase, antes de codificarla, ¿no? Y, pues voy a necesitar una clase empleado. Voy a necesitar esos atributos y estos métodos con estos tipos, con esta visibilidad. ¿Qué seguiría después de eso? Pues ya codificarla, ¿no? Crearla en un lenguaje, crear la clase empleado con esos atributos y con esos métodos. Ok, chavos. Bueno, la clase pasada nos quedamos ya a nivel de código en esto. ¿Cómo yo declaro un objeto ya en una clase? ¿Cómo creo el objeto? Lo hago a través de dos pasos principalmente, que es, primero se declara una variable de tipo clase y esta variable es en sí una referencia hacia un objeto, el cual no existiría hasta ese momento. En el momento que yo utilizo la palabra o el operador new, es el momento que la referencia va a apuntar a la dirección de memoria donde fue creado el objeto en cuestión. Entonces, a nivel general creo una referencia poniendo el tipo de dato o nombre de la clase y el nombre del identificador o de la variable o la referencia, punto y coma. Luego, a esa referencia le asigno un nuevo objeto de la clase en cuestión, poniendo la palabra new y el nombre de la clase con abriendo y cerrando paréntesis. Aquí me falta, déjenme una vez ponerlo. Falta punto y coma al final. Aprovechando, punto y coma y aquí las referencias. ¿Okay? Así es como yo creo un objeto de una clase, de cualquier clase. Y bueno, creo que hasta ahí prácticamente es lo que nos quedamos. Creo que a nivel teórico es lo que necesitan, chavos. Saber nuevamente entonces qué es una clase, qué es un objeto, qué es un método, qué es un atributo. Y en este caso, pues cómo empezar a utilizar, bueno, tener consciente los elementos básicos de la programación orientada a objetos, la abstracción, el polimorfismo, etcétera, etcétera, y qué significa cada uno. Y obviamente ya irnos a código, ¿no? Cómo yo creo un objeto, cómo yo creo una clase, así es como yo creo un objeto, y la clase pasada vimos cómo crear una clase, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer ahorita es claramente ver cómo creamos una clase en Java, cómo creamos un objeto de esa clase, ahora cómo creamos un atributo y cómo creamos un método, ¿ok? Bueno, entonces, si quieren, vamos a hacer una pausa, como ya sería lo último. Vamos a hacer una pausita de unos 5 minutos para que tomen un poquito de agua. Yo también estoy tomando un poquito de agua. Abran su Eclipse. Si pueden ir creando la clase principal. Y ahorita vamos a crear las dos clases adicionales por ahí que vamos a crear. ¿Ok? Les hagamos una pausita. No sé si tengan una duda aprovechando hasta aquí. Para pasarnos directamente ya a Java con el Eclipse.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Sirve que se acaba aquí el tiempo de unos 5 minutos y ahorita me vuelvo a conectar. Nos volvemos a conectar en la misma liga.